El mundo se divide en dos tipos de personas: los que prefieren a Van Halen con David Lee Roth y los que prefieren a Van Halen con Sammy Hagar. ¿Tú de cuál eres? ¿Tú eres David Lee Roth? Mira, yo soy más Sammy Hagar. Me gusta más la armonía de la segunda etapa, pero y sé que es una opinión poco popular. Oye, lo que se ha vuelto poco popular es el debate en el Congreso. Al menos ha costado mucho llegar a acuerdos, porque el gobierno presentó el borrador del Pacto Fiscal por el Crecimiento Económico, Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal a los partidos políticos, que contará con 6 pilares tendientes a recaudar el 2.7% del Producto Interno Bruto en 6 años. ¿Ya? La reforma tributaria rechazada en marzo apuntaba a 3.6. Vamos a hablar sobre eso, vamos a debatir. Es por eso que doy la bienvenida a nuestro panel Nuevas Voces a Jorge Acosta. Es director del programa de salud y bioética del Instituto República, y también a Marco Velarde, también amigo de la casa y presidente de Comunes. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a esta jornada ya de miércoles aquí en el ASUSACH. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí a esta hora y también estar conectados. Abrimos un poco de este pacto fiscal que, claro, apunta a una cifra menor de la que esperaba el oficialismo para llevar a cabo sus reformas. Comenzamos, con la opinión de Jorge Acosta con respecto al camino que va a tomar esto y también las proyecciones que tienes tú. Bueno, efectivamente el gobierno ha insistido en una reforma que no necesariamente ha puesto el foco en lo central. Es importante también el contraste que uno ve con los estilos, con las ideologías que hay detrás, ¿ah? Por ejemplo, vemos que nuestro país insiste en que el camino tiene que ser algo parecido a una reforma tributaria con otro nombre, pensando en aumentar impuestos, pensando en políticas que no necesariamente sea lo que le van a hacer mejor al país, en vez de promover el crecimiento, promover la inversión, promover la reactivación de la economía. Y contrasta, por ejemplo, con lo que ha promovido el presidente recién asumido en Argentina, Javier Milei, donde también estuvo presente el presidente Boric, y eso sin duda que es positivo, en el seminario de inauguración de su mandato, donde dice que lo que hay que hacer es volver a poner en marcha la economía, hay que bajar los impuestos, hay que reducir los ministerios, hay que reducir el gasto público, y con eso sacar y dar un impulso al país. Uno de repente piensa: ¿por qué el gobierno, en vez de seguir sacándole plata, digamos, a los chilenos, no piensa en gastar mejor la plata que existe? Porque plata hay. Cuando uno ve situaciones como las del caso Fundaciones, que son cerca de 32.000 millones de pesos que están involucrados en eso. Cuando ve incluso procesos como los que tenemos ahora de los procesos electorales, que por segunda vez vamos a pedirle a los chilenos que vayan a la urna a votar por un tema constitucional. Bueno, plata hay. Cuando uno ve, por ejemplo, que la Teletón, con todo el esfuerzo que eso significa, juntó 39 mil millones de pesos, y para las fundaciones estamos entregando casi una Teletón completa, que era 32 mil millones de pesos. Escucha, parece que plata hay, pero está mal gastada. Cuando vemos que en salud estamos gastando 14,4 billones de pesos, o sea, millones de pesos, que si uno lo divide por cada uno de los chilenos que están en FONASA, que son 16 millones, son cerca de 900.000 pesos al año. Para una familia de 4 personas son 3.600.000 pesos al año, es decir, casi 300.000 pesos mensuales solo para salud. Uno dice, bueno, los chilenos que están en FONASA, ¿están recibiendo una salud equivalente a eso? ¿O pareciera ser que el Estado, que tiene una cantidad de plata bien importante, está gastando más los recursos? Y yo soy de los que cree más lo segundo, es decir, que plata hay, pero de alguna manera, como dicen algunos, está pelado mal el chancho, pero está mal pelado dentro del Estado, porque se están utilizando los recursos no como corresponde para resolver los problemas de los chilenos. Yo creo que llegó el momento de darnos cuenta de que más que pensar en agrandar las arcas fiscales, hay que gastar muy bien la plata que existe para que le llegue a las personas que más lo necesitan. Marcos, la palabra te la doy a ti. ¿Plata hay? ¿Está mal pelado el chancho, crees tú? Yo, para ponerme a discutir sobre el borrador que envió el ministro el ministro de Hacienda a los partidos, que esa es la discusión que nos trajo acá, primero señalar que esto ya no se llama reforma a propósito, que es un pacto fiscal. Como ya se bajó harto de lo que se presentó en marzo pasado, cuando se rechazó por la Cámara de Diputados, a propósito de la votación en contra de la derecha para poder recaudar más.
se bajó harto lo que el contenido de la reforma. De hecho, el pacto fiscal no introduce un impuesto al patrimonio, que era una de las cuestiones como más polémicas que había con la derecha. Claro. Y como un poco discutiendo con una idea de Jorge sobre el gasto, creo que justamente, o sea, han habido 3 o 4 meses de una mesa transversal con los partidos políticos, donde están incluidos los republicanos, toda la derecha, los partidos de centro, todo el oficialismo, eh, a propósito de que se redujo a la mitad el gasto en la propuesta de pacto fiscal. A la mitad, a la mitad, a la mitad. Se hizo mucho más eficiente el gasto, entonces creo que no es una crítica justa. Para tener más eficiencia del gasto, esto es una preocupación del ministro Marcel, que es experto en esto, o sea, no es alguien como novato ni que venga con ideas de izquierda eh, a proponer esta reforma. Entonces, yo no sé si en particular estamos discutiendo sobre el borrador o sobre otra cosa, pero me parece que aquí hay un pacto negociado políticamente. Yo lo voy a defender, porque efectivamente tenemos que tener un pacto fiscal que nos permita no solo recaudar más, sino que también hacer más eficiente el gasto. Hay prioridades de gasto muy importantes en temas como que son preocupaciones de la ciudadanía hoy en día. Si uno podría ver la encuesta todas las semanas, uno podría decir que están en seguridad, están en pensiones, están en educación, están en salud. O sea, son las prioridades que la gente todas las semanas nos dice que son las prioritarias para ellos, para mejorar sus vidas. Pero también hay harto sobre modernización del Estado, también hay harto sobre cómo modernizar nuestra estructura financiera, y también hay muchas medidas pro crecimiento. O sea, como que se ha recogido harto el guante de algo que ha pedido la derecha, sobre todo pensando en empleo. Yo te podría asegurar que si van al detalle del borrador que está ahí, es un borrador que podría ser perfectamente un borrador de cualquier gobierno de la Concertación, que ha sido aprobado históricamente por la derecha, y que incluso le baja los impuestos a las grandes empresas. O sea, el domingo en una entrevista el ministro Marcel habla sobre el rebajar 2 puntos el impuesto a las empresas. Es una idea con la que voy a discutir, no estoy tan de acuerdo con esto, que es subirle el impuesto a las personas. A propósito de subir, está en la discusión, no es algo que sea definitivo, pero a propósito de subir el impuesto a los combustibles. Entonces, creo que todo lo que está diciendo Jorge no tiene nada que ver con lo que dice, con lo que a propósito está en el borrador. Entonces, yo creo que ojalá la derecha se allane. Aquí hay un problema no solamente con las medidas que están puestas acá, sino que hay un torpedeo constante al gobierno, sobre todo cuando hay mesas de acuerdo anteriores para avanzar. Por ejemplo, la reforma de pensiones, que no hemos logrado un avance sustantivo, pero hubieron 3 meses de diálogo con la ministra de Trabajo, donde se llegó a cierto acuerdo, donde la derecha ni siquiera es capaz de reconocer que lo que impulsó el año 2019 y 2020 y hoy día quiere retroceder de eso. Entonces, acá hay un problema con que hay un torpeo del gobierno, que no se le permite avanzar, y no al gobierno, sino que no se permite, como en el fondo, avanzar con medidas que pueden ser proclives a ayudar a mejorar la vida de la gente. Jorge, ¿tú sientes que eres parte de este torpedeo? ¿Entiendes ese torpedeo existe? A ver, yo creo que hay que ser súper claro en lo que está pasando. Las personas tienen desconfianza de que se le entregue más recursos al Estado cuando el Estado lo está gastando de esta manera. Y es súper comprensible. Hay muchos que van a querer pensar que esto no tiene nada que ver, que una cosa no tiene que ver con la otra, pero las personas están viendo los efectos de un Estado mal administrado. Cuando tú tienes un gobierno que aumentó en 100.000 la cantidad de funcionarios, que hoy día cuando tú ves las cifras de empleo, el gran porcentaje de empleos adicionales son los empleos que están en el Estado y no los que han sido creados por la sociedad civil, por el mundo privado. Cuando tú tienes un gobierno que te dice que todos los problemas de los chilenos se resuelven aumentando el tamaño del Estado, con educación estatal, con salud estatal, pero el servicio que te entrega el Estado en educación, en salud, es paupérrimo y genera situaciones de inequidad, como por ejemplo lo que hemos visto en Atacama, donde hay 3 meses perdidos de clase, cuando se genera situaciones de equidad, como que vemos que todos los años hay 40.000 chilenos, 1 de cada 3 chilenos que fallece, que mueren antes de que se le entregue una prestación que el Estado se comprometió a entregar. Cuando vemos, por ejemplo, que los mismos que prometieron que todos los problemas en educación se resolvían cuando había no al lucro, no a la selección,
educación, fin al copago y además gratuidad universal en la educación. Y el propio ministro de Educación reconoce que tenemos la peor educación que en los últimos 20 años. Cuando vemos que los mismos que dijeron que querían borrar a las ISAPRES del mapa de la seguridad social, no se están dando cuenta que vamos a tener una crisis, que estamos viviendo una crisis que va a afectar a 9 millones de chilenos que se atienden en el sistema privado a través de las clínicas o los centros médicos porque no ven que se resuelvan sus problemas de salud en el sistema estatal que los obliga a una eterna espera. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué en vez de echarle la culpa al empedrado, echarle la culpa a la oposición, no asumen que son gobierno? No asumen que sus ideas le han hecho mal al país y que le han hecho mal a los chilenos y hacen una verdadera rectificación democrática. Y eso significa, por ejemplo, reconocer que un modelo basado en agigantar al Estado al final trae mayores problemas y no mayores beneficios para las personas. Y, por ejemplo, cosas concretas que se pueden hacer. Hacer una revisión completa del presupuesto nacional. Hacer una revisión completa de las personas que están contratadas. Hacer una revisión completa de los incentivos. ¿Y cuándo vamos a ponerle el cascabel al gato? Y darnos cuenta que los incentivos están mal puestos. ¿Para qué? Para que estén puestos en las personas, para que en educación estén puestas en los estudiantes que necesitan mejores condiciones, que estén puestas en los pacientes que necesitan atención y no estén puestas en contratar más funcionarios y agrandar el tamaño del Estado sin sentido, sin razón y sin resolverle los problemas a las personas. 9:27, llevamos cerrando esta primera parte del debate, no sin antes escuchar la opinión de Marco Velarde, presidente de Comunes, como contraparte a lo que cuenta Jorge Acosta. Oye, me cuesta debatir con ideas súper engañosas y datos que no sé de dónde salieron. No, es imposible que el Estado haya contratado 100.000 personas. De hecho, se ha reducido la planta de funcionarios públicos. Hace poco hubo en el fondo como una crisis a propósito que se despidieron 100.000 funcionarios que venían de la pandemia y hubo que solucionar y buscarle empleo a esas personas, pero es mentira. Yo le invito a Jorge que me diga dónde se contrataron esas 100.000 personas, porque no existe y el Estado no tiene capacidad para dar trabajo para 100.000 personas durante este gobierno. Y te diría que en el gobierno de Piñera se contrataron mucho más funcionarios públicos que en este gobierno. Segundo, el SLEP de Atacama fue instalado por el gobierno de Sebastián Piñera. Las personas que están a cargo de, la instalación de ese SLEP fue en el gobierno de Sebastián Piñera. Evidentemente uno como gobierno se hace cargo de eso y sabe que la crisis la tiene que resolver uno y no le puede estar echando la culpa al empedrado constantemente, sino que asumimos la labor de ser gobierno y por eso también asumimos la labor de tener medidas que no necesariamente son las que nos gustan. Por ejemplo, en pensiones, por ejemplo, en el pacto fiscal. Y también recuerdo que la crisis de la ISAPRES se la provocaron ellos mismos por actuar de manera ilegal contra su afiliado. Y que el fallo no es del gobierno, y que el fallo es de la Corte Suprema, es de la justicia. Entonces cuesta discutir y debatir con ideas súper engañosas. También cuesta discutir cuando no se está discutiendo sobre el borrador. Porque no estamos hablando sobre lo que presentó el ministro de Hacienda, entonces es un debate no tan honesto. Y yo te diría que este gobierno, discutiendo con la idea central de lo que proponía Jorge, es un gobierno que constantemente ha tendido a cruzar la vereda para llegar a acuerdos con la derecha. Y eso ha sido fundamental en las cosas que se han sacado. Ayer se avanzó, por ejemplo, en la ley de corresponsabilidad, una ley que es propiciada por el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de la Mujer, pero que fue fundamental que avanzara con la participación en los votos de muchas diputadas de derecha. 9:34, pasa muy, muy rápido, en verdad, Lo pasamos bien haciendo en la CEUSACH esta hora, donde además tenemos 21.4 grados Celsius. Está más caliente el ambiente acá con nuestro debate junto a Jorge Acosta, director del programa de salud y bioética del Instituto República, y también Marco Velarde, presidente de Comunes. Y hablamos un poco de lo que tiene relación con el crecimiento de Chile, económico, la propuesta del gobierno, pero también algo que es inevitable y que a veces puede sonar majadero, tiene que ver con el presidente Boric y, entre comillas, esta crisis de seguridad. Hay quienes dicen que no se está haciendo nada y eso es falso. El presidente Boric destacó la promulgación de la ley que regula los sistemas de registro y almacenamiento audiovisual en actuaciones policiales, asegurando que es falso
que el gobierno no esté trabajando para abordar la crisis de seguridad que vive nuestro país. Así, al menos lo aseguró durante una ceremonia que se realizó este martes, ayer, en dependencias de la 44ª Comisaría de Carabineros de Los Prados. Por esto que abrimos un segundo debate, una segunda conversación con respecto a la seguridad y esta frase: no se está haciendo nada. Marco, ¿cuál es tu punto de vista al respecto y también la agenda del gobierno en torno a este tema que sí nos preocupa a todos y a todas? Oye, hace bien discutir un poquito, si no es como que no, Me gusta, de hecho me gusta. uno puede como aclararse, pero no hay nada personal. No, yo lo sé. Ya, no, yo estoy de acuerdo con las palabras del presidente. Yo creo que, a ver, primero hay una crisis y yo creo que todo el mundo lo reconoce. Sí. Estamos viendo delitos que antes no veíamos, y las cifras, por más que uno puede decir como reducen, bajan, creo que igual eso puede ser un juego retórico. Pero mientras la gente se siente insegura, y mientras hayan delitos muy violentos, hay una crisis y hay que ocuparse en ello. Y creo que aquí hay una preocupación transversal, más allá como de los golpes de ida y de vuelta. Hay una preocupación central sobre la seguridad, la ciudadanía lo está poniendo patente, y también creo que el Congreso también se ha preocupado mucho de legislar esto, y creo que las medidas de este gobierno ha sido, bueno, creo que en el fondo ha sido como de lo más importante que hemos tenido en discusión, por lo menos este año, aunque a veces quiero decir que se ha ocupado la crisis, el clima de inseguridad, para golpear al gobierno a propósito y al oficialismo a propósito de elecciones. O sea, aquí hay un guión repetido en abril pasado, antes de las elecciones del Consejo Constitucional, y ahora para el plebiscito, y uno ve que, por ejemplo, en la franja y en los discursos, como si todos los problemas de seguridad fueran culpa del oficialismo y del gobierno. Creo que ahí hay algo que hay un aprovechamiento político un poco vicioso, que me parece un poco como dañino y me parece fuera de lugar, pero eso no nos puede sacar, del centro, que significa como seguir trabajando para mejorar la seguridad, pero por sobre todo que la gente se sienta segura. Pero yo te digo que es mentira, voy a repasar rápidamente para no apropiarme la palabra, Sí. de algunas medidas en las cuales se han avanzado este gobierno, que ha sido el que más ha gastado en recursos públicos de seguridad. No es una competencia, pero creo que fija un cierto estándar de cómo trabajar las medidas de seguridad. Por ejemplo, aumento histórico del presupuesto destinado a orden y seguridad ciudadana. Hay una primera política nacional contra el crimen organizado. Se ha publicado la mayor cifra de leyes en materia de seguridad desde que llegó la democracia. Hay un aumento de recursos para las policías. Hay un aumento de la asignación de riesgo para funcionarios carabineros. Hay una renovación histórica de vehículos y equipamientos para carabineros. Hasta últimas semanas se han entregado una cantidad de vehículos reconocidos incluso por el general Yáñez, como que ha sido el gobierno quien más recursos ha entregado para infraestructura policial. Hay un plan de ingreso a carabineros, hay un plan de infraestructura para la seguridad hasta el 2027, hay una disminución de la violencia rural en la macrozona sur, hay una persecución penal efectiva, disminución de ingresos al país por paso no habilitado, detención del alza de homicidios, aumento de incautaciones de droga y armas. Ayer hubo un hito sobre eso. Hay desbaratamiento de bandas criminales internacionales, inversión histórica del plan en más seguridad, más comunidad, y demolición de mausoleos narcos, entre otras cosas. Nadie puede decir que no se ha hecho nada. Jorge, desde tu punto de vista, ¿cómo evalúas también la performance del gobierno en torno a esta crisis, que estamos todos de acuerdo, que tenemos problemas de seguridad, que no está bien juntar o recaudar políticamente capital en este tema? Bueno, simplemente si la vara es decir que no se ha hecho nada o se ha hecho algo, es una vara bien baja la que se pone el gobierno y la que el propio presidente asume como su referencia. Evidentemente, para terminar con el no hacer nada, basta hacer algo, aunque sea algo sea poco, sea discreto, sea modesto. Y evidentemente, cuando el gobierno se siente orgulloso, así como lo dice Marcos, cierto presidente de un partido oficialista, dice que se siente orgulloso del aumento en la cantidad de recursos. Bueno, eso tiene una explicación muy sencilla. Cada vez que los gobiernos anteriores quisieron aumentar los recursos a Carabineros, ¿cómo le respondió el actual oficialismo y en ese tiempo oposición? Dándole 1.000 pesos a Carabineros.
porque decían que los carabineros eran violadores de derechos humanos, porque decían que había una forma estructural para ejercer violencia a través de la existencia de los carabineros y la presencia de los carabineros. Cuando yo escuchaba a la entonces concejala Hasler criticando al entonces alcalde Alessandri, diciendo que la mera presencia, ¿cierto?, de las fuerzas especiales frente a los liceos, donde habían estudiantes que tiraban bombas incendiarias, incluso contra sus profesores, era violento. Cuando yo veía incluso que habían algunos, ¿cierto?, como los partidos, ¿cierto?, de gobierno, que decían que había que refundar Carabineros. Yo me pregunto, bueno, ¿por qué no están refundando Carabineros? ¿Por qué no hay que refundar Carabineros? ¿Por qué no hay que hacer todas y cada una de las cosas que dijeron que iban a hacer cuando eran oposición? Bueno, porque se dieron cuenta que otra cosa es con guitarra. Se dieron cuenta que esa forma en que se promovió la violencia como un método de acción político estaba profundamente equivocado y que la violencia se les iba a devolver encima. Porque ellos mismos fueron los que dijeron, ¿cierto?, que el problema de la seguridad era no entender cuál era el origen social de la delincuencia, en vez de darse cuenta que había que estar del lado de las personas, de las víctimas, y no del lado de los delincuentes. ¿Cuánto tiempo se opusieron a avanzar en la Defensoría de las Víctimas? Y ahora, que estamos a puertas del plebiscito, el presidente lanza un proyecto de ley hablando de la Defensoría de las Víctimas. Aquí da lo mismo la evaluación que haga la oposición de cómo lo está haciendo el gobierno. Eso es irrelevante. Aquí lo que hay que hacer es preguntarle a todos nuestros auditores, a todos los chilenos, ¿qué opinan que ha sido en la performance, el trabajo del gobierno en seguridad? ¿Les parece que lo ha hecho lo suficientemente bien? ¿Les parece que los resultados son adecuados? ¿Les parece que el presidente realmente está preocupado como él vocifera? Porque él lo dice. Él dice que está preocupado, que se levanta con este tema, que se acuesta con este tema, pero está más preocupado de subir una foto a Twitter que de sentarse verdaderamente a tener reuniones y a avanzar en soluciones para los problemas de seguridad de las personas. Y si llega a pasar, que es una posibilidad, si llega a pasar que tenemos un resultado significativo, contundente, en favor, ¿cierto?, de la opción a favor de la propuesta constitucional, yo estoy de acuerdo con Marco. Entre otras razones va a ser porque va a ser mucha la cantidad de chilenos que le van a decir que no al presidente, porque todo el mundo sabe que el presidente va a votar en contra, y hay muchos que dicen que no están dispuestos a votar en contra y votar igual que el presidente o votar igual que el oficialismo, porque también reconocen que su propuesta ideológica de la resolución de los problemas en salud, en educación, en seguridad, en migración y en cada uno de los dramas que está viviendo el país, como por ejemplo la recesión económica, no es la adecuada. Y por eso quieren comenzar a avanzar de una forma distinta, y hacerlo de la mejor manera es votando a favor. Y por lo tanto yo creo que ahí vamos a saber la verdad de la milanesa, vamos a saber si verdaderamente las personas le creen o no al presidente de que está haciendo todo lo que debería hacer para resolver el problema de seguridad. Ahora, yo no sé si es excluyente que el presidente suba una foto a Twitter y no ataque la delincuencia. No sé si Marco está de acuerdo conmigo. Sí, yo creo que no pueden ir al baño para atender. No puede almorzar. O sea, es que el debate está muy corrido, muy corrido en cuestiones como yo creo que no. Ahora que no tiene un punto, Jorge, que habla de la visión que tenía el oficialismo hace un par de años sobre Carabineros, ¿no? A ver, sí, hace poco hubo un reconocimiento del presidente sobre estas cosas, y yo creo que hay que meditar, o sea, creo que hay que entrar en contexto sobre lo que ocurrió en medio de la revuelta. O sea, como uno no puede decir que no hubo un problema con Carabineros y los derechos humanos, o sea, como reconocido por informes internacionales, investigaciones en la justicia, carabineros enjuiciados, y uno no podría decir que son todos los carabineros ni es toda la institución, pero hubo un problema a discutir y a debatir. O sea, no por nada, hace poco la derecha también amenazó con no ponerle 0 pesos al presupuesto en salud a propósito de el despido de los trabajadores COVID. O sea, como es la misma herramienta usada para poder discutir y debatir sobre una idea. Y ese año se quedaron con 1.000 pesos los carabineros. Entonces, no, o sea, como aquí también uno podría atacar de ida y vuelta, pero y también creo, para discutir con algo que decía Jorge recién, que creo que cuando ponía el contexto del plebiscito a propósito de la opción a favor o en contra, es porque en el fondo han usado en la campaña, así como han usado la crisis de inseguridad, también están usando la campaña del plebiscito diciendo que esto es un plebiscito sobre el gobierno y no sobre la carta que ellos escribieron, en la constitución que ellos mismos escribieron, y que reconocieron que lo hicieron
sin importarle quién estaba enfrente, quién también había sido electo. La otra opciones reflejada ahí arrastraron a toda la otra, el republicano arrastró a toda la otra derecha a su texto constitucional a propósito de su mayoría, que más encima fue escrito, o sea, como me parece que más encima es todo más tan burdo que lo tenemos que saber a través de una conversación por WhatsApp de miembros del Partido Republicano. Prometen una constitución que dice que va a ser de seguridad, pero quita herramientas para la persecución del narco. Entonces, creo que aquí, a propósito de la crisis de seguridad, hay que tener cuidado cuando está utilizada para el mero espectáculo y show político. Yo sí creo que hay gente en la derecha preocupada seriamente de los problemas de seguridad como otros problemas de la vida. No podría decir lo contrario cuando hay gente que sí está legislando y haciendo cosas, poniendo puntos sobre la mesa, independiente que tenga una diferencia abismal con ciertas cosas que se proponen. Eh, pero, mm, pero hay gente que quiere hacer de la crisis de seguridad, sobre todo el temor de la gente, un show político, como lo hace, por ejemplo, el CAR de Carter, proponiendo un estado de excepción, una cuestión que no existe, con recursos públicos que pueden ser, que pueden ser mejor utilizados, que la Contraloría le está diciendo que no se puede aplicar y que más encima no es efectivo para lo que dice tener. Entonces, yo le pediría a cierta derecha, un poco estrambótica, que por favor, si quiere preocuparse de la seguridad, que lo haga seriamente, pero que lo haga con menos Sí. show. Ahí estamos, yo creo que de acuerdo los tres, ¿no? Bajarle un poco el tono a la discusión, sacarlo del espectáculo y ponerlo en el plano donde corresponde, que es la política. Ahora, Marco hablaba de algo que es fundamental, que va a pasar el domingo, y quería preguntarle a Jorge también, aprovechando que estamos aquí conversando, las expectativas que tiene para la votación. No hay que ser pitonizo para darse cuenta que no hay el mismo fervor que había en un proceso anterior, pero hay que ir a votar, es obligatorio. ¿Qué espera de lo que va a pasar el domingo, Jorge? Bueno, varias cosas. Yo creo que el domingo es muy importante que veamos una participación significativa de los chilenos. Es poco probable que tengamos los niveles históricos que tuvimos el 4 de septiembre o el 5 de mayo. Probablemente va a bajar. En diciembre tenemos toda la situación compleja, ¿cierto?, de las actividades de fin de año. Vamos a estar una semana de la Navidad. Por lo tanto, es un proceso que también ha costado, ¿cierto?, que pueda entusiasmar a las personas porque no tuvo las mismas estridencias que tuvo el proceso anterior, y por lo tanto, probablemente lo más importante es llamar a votar, que las personas participen. En segundo lugar, es que se respeten los resultados en lo que eso significa. El oficialismo ha dicho que va a terminar el proceso, sea cual sea el resultado, pero hay algunos que ya lo han ido matizando, hay unos que han dicho, bueno, termina por ahora, ¿ah? Como la declaración del oficialismo, hoy no hay espacio para un nuevo proceso constituyente, claro, pero mañana sí, o algunos han dicho 2026 cuando termine este gobierno, otros dicen 2030. Por lo tanto, hablarle a la ciudadanía a la cara y decir lo que significa lo que verdaderamente ellos quieren. Porque cuando la izquierda propuso lo de la Convención Constitucional del 4 de septiembre, dijo lo que en papel, escribió en el papel lo que quiere para Chile. Y 8 millones de chilenos le dijeron que no. Pero eso no significa que la izquierda no quiera persistir y perseverar en eso hacia el futuro. También vamos a ver que se van a caer varios mitos. O sea, esto de que la izquierda, ¿cierto?, a través de su presidente, el presidente de la República, ¿cierto?, dijera el presidente de la República que cualquier cosa escrita en democracia era mejor que lo escrito por cuatro generales. Y hoy día estemos viendo que las fuerzas de izquierda estén llamando a votar por la constitución de Pinochet, es como para ir al psiquiatra un poquito, ¿ah? Y preguntarse por qué estamos haciendo esto más allá de la táctica electoral. O cuando se dijo que el gran problema, ¿cierto?, era la de legitimidad. ¿Ah? Lo importante es que estuviera escrita en democracia. Bueno, y resulta que cuando tuvimos un proceso democrático, un proceso que yo no estaba de acuerdo, yo creo que lo tendría que haber resuelto el Congreso, pero las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo en el Congreso, hicieron una cosa que fuera distinta a la de la Convención Constitucional, porque tuvimos árbitros, tuvimos un consejo electo por la ciudadanía, pero también tuvimos un comité de expertos. Teníamos 12 bases constitucionales que permitieron, ¿cierto?, que no se arrancara nadie con los tarros
bizarros como lo que hicieron los convencionales que querían refundar Chile, porque eso es lo que decían. Elisa Loncón decía, vamos a refundar este Chile. Bueno, nadie podía refundar Chile porque había un acuerdo que no podían cometerse los mismos errores de la convención anterior. Entonces, cuando hay algunos que dicen que en realidad aquí lo que pasa es que este es un efecto espejo, que en realidad, así como estuvo la propuesta de la izquierda el año pasado, ahora está la propuesta de derecha radical, eso no es verdad, eso no es así. Casi el 50% de las normas fueron aprobadas por unanimidad o por más del 90% de los consejeros. En el caso de la Convención Constitucional fue apenas el 4%. Cuando tenemos, por ejemplo, que la gran mayoría de las normas, ninguna norma fue llevada al tribunal digamos, de arbitraje, cuando incluso había posibilidad de que llegaran a acuerdo a través de la comisión mixta, fue la izquierda la que se restó de sumarse a los acuerdos que incluso una parte de la derecha estuvo dispuesto a llegar con ellos para poder resolver las grandes dudas que ellos tenían con respecto a temas como por ejemplo el derecho a la vida, por ejemplo al concepto de solidaridad. Vemos que finalmente se alinearon de nuevo las fuerzas del apruebo y del rechazo, donde tenemos solamente las fuerzas del oficialismo y algunas marginales de derecha que están llamando al apoyar la oposición del presidente Boric, que es votar en contra, y la gran mayoría de las fuerzas ciudadanas, de las fuerzas de la oposición, incluso de algunos que venían del mundo de la izquierda o la centroizquierda como demócratas y amarillos, apoyando la posición a favor. Para mí no sería sorprendente que tuviéramos un resultado que fuera distinto al resultado evidentemente del 4 de septiembre, pero que tendiera a acercarse a eso, y eso sin duda que terminaría siendo un golpe de gracia para un gobierno que vino a hacer transformaciones refundacionales y que finalmente terminó asegurando una constitución que no le gusta para nada. Marco, en tu caso, las expectativas de lo que va a ocurrir el domingo y el camino que viene después, de alguna forma queda mucho trabajo por hacer luego de lo que va a pasar. Sí, sin duda. Y primero afirmar una idea. Este gobierno va a seguir siendo gobierno, el presidente va a seguir siendo presidente hasta el último día de su mandato. No, eso no cambia en nada. El plebiscito no es una evaluación al gobierno. Eso es lo que la derecha ha querido un poco para confundir el debate político, y porque de hecho, y uno ve en la campaña, poquito han promocionado su propuesta constitucional. Parece que no les gusta tanto. Parece que no la empujan tanto, no están tan orgullosos de haber quitado la ley Papito Corazón, de constitucionalizar la FP y la ISAPRE, de haber quitado herramientas efectivas para el combate del narcotráfico, para dificultar el acceso a la ley del aborto en 3 causales, entre otras cosas. Entonces creo que, de hecho, cuando sale la presidenta Bachelet a decir las cosas que a ella le parecen que son un retroceso en este proyecto constitucional, como que se asustaron un poquito, po, y empezaron a atacarla de vuelta. Entonces, no hay una defensa a su texto constitucional, parece que no es tan bueno. Yo creo que no es tan difícil entender que nosotros vamos a votar en contra, no porque quiera defender la constitución vigente, sino porque es peor que la actual. Y es evidente que no me quiero quedar con algo que es peor que la actual. O sea, es evidente, no sé por qué es tan difícil entender por qué estamos diciendo eso. Si no, yo creo que hay problemas de entendimiento. Entonces creo que es importante hablar con veracidad, y decir, y nosotros aparte nos comprometimos como oficialismo a no impulsar un texto constitucional, no porque nos convenga, sino porque no hay capacidad de ponerse de acuerdo con la derecha. No hay capacidad de llegar a acuerdos, no hay disposición. O sea, lo vimos en la discusión de WhatsApp de los republicanos. No hay ninguna disposición de llegar a acuerdos. Entonces, ¿para qué vamos a tener otro proceso constitucional si vamos a estar en la misma? No hay posibilidad de acuerdo y hay que centrarse en medidas que mejoren la vida de la gente. Yo creo que ahí está el camino para poder hablarle a la ciudadanía cuestiones que le importan. Yo recuerdo que la salida constituyente no era algo antojadizo nomás, no es una propuesta solo porque no nos guste la constitución de Pinochet, no es algo meramente simbólico, viene a propósito de que era una alternativa en la cual también está suscrita la firma de la derecha para poder avanzar en las cuestiones que más le importaban a la ciudadanía en ese momento, que eran los derechos como la salud, la educación, las pensiones,
en el fondo porque el Estado de Bienestar se mantuvo, el Estado de Derecho, el Estado Democrático de Derecho se mantuvo en el primer proceso, fue un acuerdo mayoritario, y está en las bases sociales de este segundo proceso. Ello no se respeta, no está, está escrito como un eslogan, pero en las bajadas se mantiene el sistema subsidiario, se mantienen los vouchers de educación, se constitucionaliza el negocio de la AFP y la ISAPRE. Entonces, por ello mismo, nosotros decidimos votar en contra, porque esta propuesta, en el fondo, si bien no es refundacional, termina siendo una profundización de aquel modelo escrito por Jaime Guzmán. Se profundiza el deseo de José Piñera con mantener la AFP, y los dueños de la ISAPRE siguen contrario a la ley, siguen ganando recursos. Los más ricos de este país pueden mantener sus colegios privados, sus clínicas privadas, mientras que el resto de la población sigue estando en una segunda categoría. Entonces, creo importante que esta constitución no es que solo no nos guste a la izquierda ni al progresismo, sino que finalmente no le hace bien a Chile, y termina separando a los ciudadanos chilenos en primera categoría, aquellos que tienen más y que viven en las comunas más ricas, que aparte se les quitan el pago de sus contribuciones, que favorece a las comunas más pobres, y en el otro lado al resto de los chilenos de segunda categoría, el cual seguimos estando postergados. 9:56. Muchas gracias, Marco Velarde, presidente de Comunes, Jorge Acosta, director programa de salud y bioética del Instituto República. Y me quedo con la frase, ¿no? Está bueno discutir, es bueno, enriquece y es hasta entretenido. Así que, muchachos, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y que sea una buena jornada. Gracias, que esté muy bien. Chao, chao. Chao, muchachos. Hasta luego. Chao, chao.